al 18. Le damos gracias a nuestros hermanos y amigos que por la gracia de Dios nos permiten compartir la palabra del Señor con ustedes también. Hoy estamos celebrando el Día de Acción de Gracias aquí en la iglesia. Obviamente no es el día oficial de Acción de Gracias, pero como todos tienen familiares en diferentes lugares y se van, pues siempre lo hacemos por adelantado para poderlo disfrutar todos juntos, y a ustedes también, que sean igualmente bendecidos, que disfruten con su familia en este Día de Acción de Gracias que ya se aproxima. Y pues con ese tema en mente, hoy vamos a compartir sobre este corto pasaje en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Entonces leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así dice la Escritura: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sobre todas las cosas, te damos gracias por esta salvación tan grande que nos has dado por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo, quien ilumina nuestro entendimiento para ser capaces de entender el mensaje de tu palabra, ser capaces de atesorarlo en nuestra conciencia, en nuestro corazón y vivirlo. Gracias que así sea, que seamos transformados por el poder transformador de tu palabra. Sobre todas las cosas, que el Señor Jesucristo sea glorificado en nuestros corazones y en todo lugar. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, amados, pues como digo, hoy estamos celebrando Día de Acción de Gracias aquí en la iglesia, y tenemos delante de nosotros pues un corto pasaje que viene muy a tono con lo que es el espíritu de gratitud, de vivir agradecidos para Dios, de vivir en esa voluntad de Dios, como dice que esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De manera que si hay un tema que debe estar en el primer lugar de la lista de las prioridades o de lo más importante para el cristiano, es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y cuando sale a relucir esa pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Pues una pregunta que generalmente queremos saber todos, y que sobre todo cuando se es más joven, la gente pregunta: ¿qué carrera debo estudiar? ¿Dónde debo vivir? ¿Qué empleo o dónde debo aplicar para un empleo? ¿Qué debo hacer? ¿Con quién debo casarme? ¿En qué ministerio de la iglesia debo servir? Sin embargo, cuando meditamos en este pasaje de 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, cuando analizamos estos versos, lo que ministra, lo que enseñan estos versos debe cambiar realmente nuestra manera de pensar acerca de la voluntad de Dios. Creo que una vez que nosotros los estudiemos, debemos poner menos énfasis en qué quiere Dios que yo haga, y mucho más énfasis en cómo quiere Dios que yo viva esta vida que Él me ha dado. Eso es lo que debemos aprender de esto. Vemos pues que en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18, encontramos lo que muchos llaman el manual de comportamiento de la iglesia. El manual de comportamiento de la iglesia. Y si sinceramente nosotros queremos vivir en el centro de la voluntad de Dios, queremos ser hombres y mujeres que expresemos gratitud a Dios todo el tiempo, es maravilloso que este país, hace muchísimos años atrás, los primeros cristianos que llegaron a las costas de Norteamérica, decidieron en gratitud a Dios establecer un día simbólico, un día oficial, nacional de Acción de Gracias, y eso es maravilloso y lo disfrutamos todos, pero sabemos que, como dijo el hermano, que todos los días es
de suficiente razón para expresar nuestra gratitud a Dios. Y nosotros, pues, si queremos vivir en esa perfecta voluntad de Dios, debemos hacer el esfuerzo de vivir estos mandamientos. Cuando uno va estudiando, especialmente este capítulo, usted va a notar que obviamente Pablo, bajo inspiración divina, está enseñando, y cuando usted examina el verso del verso 12 al 15, usted va a ver que el Espíritu Santo está usando ahí a Pablo para instruir a la iglesia en cuanto a nuestras relaciones interpersonales, es decir, cómo nos llevamos los unos con los otros. Pero cuando llegamos al pasaje de hoy, que tenemos específicamente para examinar hoy, vemos que no se trata tanto de las relaciones de unos con los otros, sino de mi actitud y de su actitud. Lo que está instruyendo aquí Pablo es tratar con nuestra actitud, que es realmente lo que determina todo. Por eso dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Presta atención a las palabras infinitamente y sabiamente escogidas, es decir, con esa infinita sabiduría que son escogidas. Dad gracias en todo, no por todo, sino en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nota, hermano, que cada uno de estos versos, cada uno de estos textos o cada una de estas oraciones está expresada en el modo imperativo del verbo, de manera que no son sugerencias, son mandamientos. Son mandamientos para nosotros. Y debo aclarar que Pablo en ningún momento, y cuando yo digo Pablo, mantengan sus notas mentales, que Pablo simplemente, esto fluía de la pluma de Pablo, pero la carta en sí fluía del corazón del Espíritu Santo, quien inspira, es el autor intelectual de toda la Biblia. Pero debo aclarar que Pablo no está hablando aquí de nuestros sentimientos. ¿Por qué razón? Bueno, porque en primer lugar, nuestros sentimientos han sido pervertidos por el pecado, por nuestra naturaleza pecaminosa. Y además, porque los que ya hemos nacido en Cristo Jesús, y por eso es muy importante que si hay algún amigo escuchándonos, considere la necesidad de nacer de nuevo en Cristo Jesús. Pero todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, ya no vivimos por sentimientos. No vivimos por vista, no vivimos por emociones. Nosotros vivimos por la fe que Dios Padre puso en nosotros gracias a su Hijo eterno, nuestro Señor Jesucristo, y el poder del Espíritu Santo operando poderosamente en nosotros. Por eso, a través de eso es que vivimos, de esa fe. Porque de veras que si vamos a vivir por sentimientos, como nos sentimos hoy, o por nuestras emociones, pues algunos de nosotros no estaríamos aquí hoy, estaríamos en un rincón de la casa lamentándonos o llorando o tristes, desanimados, frustrados. Pero estamos aquí porque tenemos fe, porque nuestra mirada está en Cristo Jesús. Y eso es lo que vale. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a continuar hacia adelante. Entonces vemos que el apóstol no está hablando de emociones, no está hablando de sentimientos. El apóstol está hablando de nuestro estado mental, de nuestra actitud, de nuestro comportamiento. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. De manera que el hombre o la mujer, nosotros actuamos según pensamos. Porque usted no puede pensar una cosa y hacer otra. Es una cosa que va de la mano. Es decir, lo uno va de la mano de lo otro. Por eso dicen que nosotros debemos cuidar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos tienen el potencial de convertirse en nuestras palabras. Nuestras palabras pueden convertirse en nuestras acciones. Nuestras acciones pueden convertirse en nuestro estilo de vida. Y si nuestro estilo de vida no se sujeta a los parámetros de la palabra de Dios, nos lleva de cabeza al infierno. Entonces, por eso es muy importante que lo que dice ese Proverbio 23:7, lo repito una vez más, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él.
cuidemos nuestros pensamientos. Hay pensamientos que vienen, que no necesariamente es una vulgaridad, no necesariamente es algo inmoral, pero sí puede ser un pensamiento que constrista al Espíritu Santo, un pensamiento que nos lleva a tomar decisiones erróneas y muy fatales. Entonces, muy cuidadoso con eso. Ahora, note, Efesios 4, 22 al 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Note, hermanos, cómo en estos dos versos, la pasada manera de vivir o el viejo hombre está antes del proceso de renovación mental por medio del poder del Espíritu Santo. Note cómo está antes de eso. Es decir, esa renovación del alma, esa resucitación del espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, eso que dice ahí de la pasada manera de vivir, el viejo hombre está antes del mandamiento que dice vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Es decir, solo es posible esa acción que nos pide Dios en estos versos. Esa obediencia solo es posible después de ser renovados por el poder del Espíritu Santo. De manera, a lo que voy, porque pues tenemos 3 mandamientos que se nos está pidiendo que cumplamos. Para que nadie se me frustre, quiero que usted esté claro en una cosa. No existe un solo mandamiento, ni el más, diríamos, pequeñito, si es que se pudiera categorizar los mandamientos, pero no se puede, pero para nuestro entendimiento humano. No existe ni el más simple mandamiento en la palabra de Dios que usted pueda cumplir en su propia voluntad, en su propia carne, en su propia fuerza. No hay uno solo, no hay uno solo. Romanos 7 al 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice la frase que sigue? Ni tampoco pueden. Así que a los amigos que por la gracia de Dios quizás estén oyendo este mensaje, por eso es tan importante nacer de nuevo en Cristo Jesús. Porque el hombre puede tener la mejor intención en su corazón, el mayor deseo de agradar a Dios, pero en la carne no puede. En la naturaleza vieja, caída, no puede, solo por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos capacita, nos hace capaces de vivir la palabra de Dios, pero solo después del nacimiento en Cristo Jesús. Solo después que hemos aceptado a Jesús como único Señor y Salvador personal es que viene el Espíritu a morar en nosotros y comienza ese proceso de regeneración, de santificación y de transformación. Entonces dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Filipenses, note la gracia de Dios, la maravilla de Dios. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, la hermana Evelyn leyó en el Salmo, donde dice que Dios no abandonará su obra. Dios no se olvidará de lo que Él ha comenzado en nosotros. Y Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Someternos bajo el señorío del Espíritu Santo, rendirnos a Él y Él se encarga de pulirnos. Obviamente esto no es licencia para cruzarnos de brazos y decir, bueno, el Señor tiene que hacerlo todo. No, nosotros tenemos una participación activa, como cualquier muchacho en un salón de clases. Él no sabe la lección de matemática, la que sabe es la maestra, quien instruye. Pero si él no presta atención, si él no hace sus tareas, si él no toma nota, si él, qué sé yo, no le pone interés, no va a aprender por más que explique la maestra. Si nosotros no, a pesar de obedecer, no determinamos vivir para Dios, pues que no se puede. Usted puede llevar un caballo al río, pero no lo puede obligar a beber agua. Y el Espíritu Santo es así con nosotros igual. Entonces, note que en Filipenses 2:13
pues reafirma esto. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, hermanos, que por tanto, todo lo que logramos, lo logramos gracias a la gracia y a la misericordia y el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias a Él lo logramos todo. Por eso he dicho tantas veces aquí que así como la gloria es toda de Dios, la salvación es toda de Dios. La gloria es siempre de Dios, nunca de nosotros. Pero hay algo en lo que acabamos de leer que vemos claramente que Dios nunca nos pedirá que hagamos una sola cosa para lo cual Él no nos haya capacitado de antemano por medio del poder del Espíritu Santo. Todo lo que Él nos pide que hagamos, Él nos ha capacitado de antemano por medio de la obra redentora de Cristo y de la morada permanente del Espíritu en nosotros. De manera que aquí vemos estos textos que tenemos delante, y yo he titulado este mensaje 3 mandamientos difíciles. No porque estos mandamientos sean difíciles de entender, sino porque son difíciles de cumplir. Esa es la mera realidad. Son difíciles de cumplir. Miren lo que dice. Según el Consejo General de las Escrituras, Dios quiere que estemos gozosos. Dios quiere que tengamos comunión con Él. Y Dios quiere que seamos agradecidos. ¿Qué hace difícil estos mandamientos? ¿Qué es lo que hace difícil estos mandamientos? Los modificadores que hay en cada texto. ¿Cuáles son los modificadores? Bueno, un ejemplo claro aquí lo tenemos. Está siempre gozoso. ¿Cuál es la palabra modificadora en ese siempre? Porque si dijera está gozoso, pues bueno, es un jamón. Cuando yo me sienta bien, yo voy a estar gozoso. Pero aquí está diciendo está siempre. Ese modificador siempre es el que hace difícil este mandamiento. Y debemos estar siempre gozosos, es la pregunta. ¿Será posible que debemos orar sin cesar? Debemos dar gracias a Dios en toda circunstancia. Vamos al verso 16 primero. Está siempre gozoso. Pero antes de entrar al verso 16, quiero leer o citar Filipenses 4:4 porque ahí está la clave del éxito. Ahí está la clave de que usted y yo seamos capaces de vivir estos mandamientos. Y le voy a adelantar algo. ¿Cuántas veces ha ido usted a buscar algo que está extraviado y usted se pone a registrar en todas las gavetas de la cocina? Pero usted está buscando un objeto en particular y en la búsqueda de ese objeto usted se encuentra 2 o 3 que no lo tenía en la lista, pero de pronto aparecen y qué bueno que aparecieron. Bueno, algo interesante con estos mandamientos es que cuando usted comienza a vivir uno, ese automáticamente lo lleva a vivir el otro y el otro y el otro. Esa es la maravilla de Dios. Entonces, Pablo, bajo inspiración divina, está hablándole a los filipenses y aquí hay otro mandamiento. Esto no es una sugerencia, también está expresado en el modo imperativo del verbo. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. ¿Dónde está el énfasis? ¿Dónde está la fuerza del énfasis que se hace en este texto? En el Señor, en el Señor. Ahí está la clave. Esa es la clave para nuestra victoria. Entonces, antes de comenzar a entender correctamente lo que quieren decir estos 3 versos, primero debemos decir o entender lo que no quieren decir los versos. En ningún momento Pablo está diciendo que nosotros debemos andar saltando de alegría todo el tiempo. Pablo no está diciendo que debemos andar con la risa de oreja a oreja todo el tiempo, porque usted y yo vivimos en un mundo plagado de dolor, de tristeza, nos enfrentamos a adversidades de todos los colores y tamaños. Entonces Pablo no está diciendo que andemos con caras alegres cuando estamos tristes. Hay gente que ha sido afectada por la doctrina de la confesión positiva y la doctrina de, de la superfe.
Lo que yo reclame, eso tiene que hacerse, una realidad en mi vida. Entonces hay gente que se está muriendo por dentro y usted le pregunta, ¿cómo te sientes? Dice, no, yo en victoria. Pues que no estás en victoria, hombre. Que Dios no quiere que seas hipócrita, ni mucho menos mentiroso. Si yo estoy triste y usted me pregunta y yo le digo, no, yo estoy de lo más feliz. Entonces, en primer lugar, estoy mintiendo. Y en segundo lugar, soy un hipócrita. Y la Biblia dice que ni los mentirosos ni los hipócritas entrarán al reino de los cielos. Pablo no está diciendo que vivamos divorciados de la realidad. El problema es que el gozo que estamos hablando es un gozo que no es circunstancial, es decir, no está sujeto a las circunstancias. Es un gozo que está anclado en nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Y mientras más profundas sean nuestras raíces en esa comunión con Dios Padre, por medio de la fe de su Hijo Jesús y del Espíritu Santo, quien nos consuela con un consuelo inefable. Inefable quiere decir que no podemos explicar. Estamos en medio del trapiche, nos están moliendo, pero hay un consuelo allá adentro que es más grande que lo que estamos sufriendo. Porque es el gozo del Señor Jesucristo que no tiene límites. Es un gozo que va asociado con el verso que sigue después de Filipenses, es decir, 4:6, donde dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestra mente y vuestro corazón. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahí está el ancla de nuestra vida, hermanos. Entonces, Pablo no está diciendo que nosotros pongamos caras alegres cuando en realidad estamos tristes. Lo que Pablo está diciendo es que nos enfoquemos en el Señor Jesucristo porque Él es la fuente de nuestro gozo, no este mundo. Es decir, hay una gran diferencia entre la alegría, y mucha gente confunde alegría con gozo y no es lo mismo. Alegría es temporal, la alegría es pasajera, la alegría depende del momento. Y usted, lamentablemente hay gente que puede estar riéndose hoy a carcajada, pero mañana están llorando por, qué sé yo, algo que sucedió a medianoche. Entonces, la alegría es temporal, pero el gozo del Señor Jesucristo va en aumento en la medida que nuestra intimidad con Él profundiza y aumenta. Entonces, hermano, el gozo del Señor no está sujeto a las circunstancias de esta vida. Mire, le digo algo. No podemos estar gozosos, es decir, por lo que estamos viendo ni experimentando. Ayer mismo nosotros pasamos el día en Jacksonville. ¿A qué fuimos? Fuimos a una familia que estamos emparentados vía de mi cuñada, que el papá de la muchacha murió el año pasado por esta fecha. Bueno, ya él tenía 87 años, etcétera, etcétera, pero la muchacha que murió tenía 52 años. Ella murió el viernes, pero el hermano varón de su papá murió el miércoles, que es hermano de mi cuñada. Y ella, el tío muere el miércoles, ella muere el viernes. Y cuando salimos del funeral, fuimos para cuidados intensivos en un hospital en Jacksonville. La otra prima de esa misma muchacha que murió, que ahora es hija de la hermana de mi cuñada, porque son 2 varones y 2 hembras, que solo, depende de un milagro de Dios, porque está también padeciendo de cáncer, tiene 9 tumores en el hígado, se le ha mestatizado el cáncer al colon, etcétera, etcétera, y solo Dios la puede sacar de ahí. Está en cuidados intensivos, 44 años. Su niña tiene 3 varones y una hembrita, cumplió 16 años en este mes. Entonces, ¿usted cree que nosotros podemos andar dando brincos y carcajadas? No, pero hay un gozo adentro que no tiene nada que ver con eso, porque es el gozo del Señor. Entonces hay una gran diferencia entre alegría, la alegría temporal que aún el mundo vive, que muchos para estar alegres tienen que emborracharse y mientras no están borrachos no pueden estar alegres, o se tienen que fumar un pitillo de marihuana o qué sé yo qué. Pero nosotros el gozo que sentimos no tiene nada que ver con estímulos externos, sino con aquel que mora en nosotros permanentemente. Entonces, estar siempre gozosos, hermano, es una actitud de contentamiento, es una actitud de fe, es una esperanza que no nos avergüenza.
como aquellos primeros cristianos, es decir, los cristianos del primer siglo demostraron y vivieron esta palabra del primero y segundo siglo. Cuando, después del decreto de Constantino en el 312, se abrieron las puertas de aquellos templos para todo el mundo y la gente entraba sin arrepentirse de sus pecados y sin confesar a Jesús como único Señor y Salvador personal, se acabó la persecución y también comenzó el deterioro de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Mientras la persecución estuvo candente, la iglesia estuvo ferviente y viviendo esta palabra. Ellos vivían esta palabra al pie de la letra. Tal es el caso que dice la Escritura, allá en Hechos 16, 22 al 31, está el testimonio de Pablo y Silas, donde Pablo y Silas, por estar predicando el evangelio del Señor Jesucristo, los arrestaron, los desnudaron, porque sabe que no los azotaban con ropa, los desnudaban, era parte del escarnio, parte de la humillación, delante de una turba. En aquel tiempo no existía Facebook, ni televisión, y el entretenimiento de la gente perversa era ver azotar a alguien, o ahorcar a alguien, o quemar vivo a alguien. Mire cuán malo es el ser humano. El caso es que lo arrestan, los desnudan, los amarran a un poste o a una viga y los azotan. ¿Sabe cómo era el azote? Eran 40 azotes menos uno. Es decir, por la ley judía eran 39 azotes. Si era con un látigo, si era con una vara, eran 39 varazos. Ahora, hermano, que usted esté evangelizando en el pulguero y lleguen y lo arresten y lo azoten. Y usted sabe que después de 30 y pico de latigazo, de lo que es la parte de atrás de la cabeza hasta las pantorrillas, por todos lados usted está lleno de moretones, de hematomas, de laceraciones, y mientras más horas pasen, tú sabes cómo se le pone la piel a uno, como un cuero de vaca de eso que ponen al sol, tostado. Usted no se puede ni mover, duele más unas horas después que en el momento de la azotada. ¿Y qué dice la Escritura que hicieron ellos a medianoche? Estaban cantando salmos al Señor. Ese es. ¿Usted cree que ellos estaban para estar brincando? No. Pero el gozo del Señor estaba en ellos. Hermanos, para nosotros poder experimentar este gozo y vivirlo, tenemos que aprender por medio del Espíritu Santo y las Escrituras, que es lo que siempre usa el Espíritu para enseñarnos. La Escritura, la palabra de Dios. Nosotros tenemos que comenzar a mirar toda esta tierra y lo que se revuelca en ella a través del lente bíblico. Alguien dijo hace muchos años, aquí un pastor bautista, allá, pero al principio del siglo pasado, dijo que la persona verdaderamente espiritual es la que ve este mundo desde arriba con Cristo Jesús. La Escritura dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando nosotros comenzamos a ver todo a través del lente bíblico, entenderemos mejor las cosas. Y hay cosas que no las entenderemos ahora, pero las entenderemos después. ¿Se da cuenta que hay una esperanza tremenda? Lo que no entendemos ahora lo entenderemos después. Y lo que no conocemos ahora, dice que en aquel día conoceremos tal como somos conocidos. Y ahora es como a través de un espejo. Hay muchas dificultades que experimentamos en la vida que no las entendemos. No sabemos por qué nos han sucedido. No sabemos por qué. Pero un día lo entenderemos. Un día lo entenderemos. Además, sucedió igual con los otros apóstoles. Dice allá en Hechos 5, verso 40 al 42, dice que los otros apóstoles, incluyendo Pedro, Juan, después que ellos salieron, después que fueron azotados por los líderes religiosos, salieron del concilio azotados. Y repito, no eran 4 o 5 latigazos, eran 40 menos 1, que son 39. Por la ley no le podían dar 40 latigazos. Eran 39, pero yo creo que ya, óyeme, más de la cuenta. El caso es que dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesús. Ahí está el gozo. Claro que no se estaban riendo
ni brincando, ni bromeando por las laceraciones que llevaban en sus espaldas, pero sí se sentían gozosos de ser dignos de padecer por el nombre de Jesús. Ahí está. En sus comentarios sobre primera y segunda de Tesalonicenses, León Morris dice lo siguiente, y abro la cita, lo voy a leer literalmente, dice: los cristianos de los primeros 2 siglos vivieron bajo constante persecución, y escuche esto, contrañidos por la pobreza. Ahora hay una onda de la doctrina de la prosperidad, que si usted no está opulente, que si usted no, bueno, que no tiene mucho dinero y lo que el dinero puede comprar, usted no está bien bendecido por Dios. Hay algún problema. Y para resolver el problema usted tiene que ir a un gurú espiritual que le ponga las manos en la cabeza y le haga una transferencia de espíritu y de fe para que usted pueda entender esa doctrina de la prosperidad y vivir en ella. Pero hombre, a mí me enseña la Escritura que los verdaderos cristianos, a quienes nosotros no somos dignos ni siquiera de lavarle los pies a aquella gente, vivían como dicen los nicaragüenses, coyol partido, coyol comido. Eso quiere decir, hervís un puñado de frijoles hoy y te lo comes hoy, y mañana no sabes si tenés un frijol para hervirlo o no. Así vivían ellos, trabajando por el pan de cada día. Muchachos, nosotros, en comparación a otros países donde viven hermanos y hermanas nuestros, somos millonarios con lo que tenemos. Somos millonarios y nos quejamos. Nos quejamos. Entonces vemos que ¿cómo seremos capaces de cumplir este mandamiento? Estar siempre gozosos. Primero, para cumplir con este mandamiento, lo primero que usted debe hacer es enfóquese en las riquezas que Dios le ha dado a usted por medio del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versos 3 al 14, ese pasaje dice que usted es bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Dice que Dios Padre le amó y le escogió a usted desde antes de la fundación del mundo en el amado, es decir, en Cristo Jesús. Dice además que en amor Dios Padre le predestinó a usted para ser adoptado hijo suyo por medio del Señor Jesucristo. Dice también que en Cristo Jesús usted tiene redención, perdón de pecados, salvación y vida eterna por medio de su sangre. Dice además que Dios Padre le ha dado a usted una herencia en el cielo y como garantía de que esa herencia es suya y está segura, lo ha sellado a usted aquí con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué nos vamos a quejar tanto? Hay sobradas razones, hermanos, para vivir dando gracias a Dios todo el tiempo y vivir en el gozo del Señor Jesucristo. Yo sé que mi esposa quizás está pensando, dice, ¿cómo es que dice? Médico, date tu propia medicina, porque ella sabe que yo me quejo. Sí, pero si hay que, no dije yo que los mentirosos y los hipócritas no entran en los cielos. Yo tengo una mala costumbre que me quejo por todo. Y a veces me dice, ya te vas a quejar. Y digo, pues déjame quejarme si tú sabes que me gusta quejarme a veces. Pues claro que me tengo que aplicar esto. Mi suegro se quejaba. Ay, yo le voy a hacer un chiste de mi suegro rápido. Mi suegro era muy cómico y ya entrando en años le dolía la espalda, le dolían las rodillas y él decía, ay, 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 ay. Y mi suegra le decía, pero niño, ¿cómo? ¿Qué es eso? Y decía, deja que me queje, vieja. Decía, ¿qué te molesta que yo me queje? Y un día fuimos a un restaurante chino en Jacksonville, que habíamos ido a una boda y nos habían dado muy poquita comida. Y mi suegro dice, hijo, tenemos que ir a comer porque esta gente nos mataron de hambre. Entonces vamos al restaurante chino y nos han servido a la mesa. Y ya esa era tarde, después de la boda, eran las 10 y pico y no había un alma en el restaurante más que nosotros. Mi suegro, mi suegra y nosotros 4, mis 2 hijos más pequeños. Y no sé qué pasó y empezó mi suegro, ay, 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 ay. Y en menos de 30 segundos había como 25 chinos alrededor de la mesa. Y no sabíamos lo que gritaban los chinos porque era en chino, pero ellos estaban asustados porque creían que algo que había comido mi suegro lo estaba matando. Pero era que se estaba quejando. Entonces, bueno, sí, médico, aplícate tu propia medicina porque nos quejamos hasta de la luz de tráfico que me para. Pero vemos entonces, hermanos, que en segundo lugar, para poder obedecer este mandamiento, estar siempre gozosos, es... la palabra dice en Gálatas 5:16, dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Y andar en el Espíritu significa, hermanos, vivir una vida sometida al Señor, bajo el señorío del Espíritu Santo, es decir, ser obedientes al Espíritu Santo. Y en ese mismo capítulo, en el verso 22, la Escritura dice que gozo, del gozo que estamos hablando, gozo es una de las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo. Y sabe que el fruto del Espíritu Santo es el carácter del Señor Jesucristo que Dios quiere formar en nosotros. No que vamos a ser igual a Él, pero nos quiere hacer semejantes a Él. Igual a Él nadie puede ser. Él es único, glorioso y eterno. Entonces, sabemos que usted no logra fruto de un día para otro, ¿cierto? Usted no puede sembrar una semilla de aguacate ahí y esperar aguacates mañana. Toma un tiempo y máxime si no es de injerto, le va a tomar 5 a 7 años para que le dé el primer aguacatito. De manera que fruto, para obtener fruto, toma tiempo. Entonces, pero si determinamos obedecer al Espíritu Santo, comenzar a vivir en obediencia al Espíritu Santo, eventualmente tendremos el gozo del Señor porque Él lo produce en nosotros. Él es quien lo va a producir en nosotros. El próximo mandamiento es orar sin cesar. Y vamos a andar un poquito más rápido porque yo no sé, hay algo interesante que este tema ha relucido, viene saliendo en el último mes a cada rato. Nos salió al encuentro, no al encuentro de esos que van a encuentro por ahí, no, que nos salió al paso a nosotros en Efesios capítulo 6, verso 18, cuando hablábamos de la constancia en la oración, donde dice orar sin cesar. Aquí dice orar en todo tiempo, dice y orar sin cesar aquí. Nos sale en el Salmo 91, donde hemos estado compartiendo ese salmo, y hicimos un paréntesis hoy. Y nos sale aquí también, de manera que Dios nos quiere decir algo, hermano. Tome nota de eso. Y orar sin cesar es un mandamiento, es decir, lo que está, algunos descartan esto porque dice, esto es una exageración, dicen algunos. Esto es una exageración porque si yo voy a orar 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, voy a dejar de ser inclusive útil para el Señor Jesucristo aquí en la tierra, porque voy a estar en un rincón todo el tiempo orando y no va a hacer nada. Pero es que eso no es lo que quiere decir este verso. Orar de rodillas el tiempo que usted ore, yo no sé. No le puedo decir cuánto tiempo usted tiene que orar, pero orar de rodillas es una de las muchísimas maneras en la que se ora. Pero este verso lo que está diciendo, que ya lo hemos compartido en otras ocasiones, hermanos y hermanas, es que nosotros vivamos conscientes, apercibidos de la permanente presencia de Dios en nosotros y con nosotros. Que tengamos comunión con Dios. Comunión con Dios es que usted converse con Dios. Usted se estaba bañando, yo estaba bañándome esta mañana, y esa ducha de aquí tiene un calentador en la línea, de esos calentadorcitos que son así, y una vez viene un chorro caliente y otro viene uno frío. Pero estaba saliendo bien buena el agua y dije, ay Señor, gracias por el agua tibia. Eso es comunión con Dios. Yo no me la estoy dando de más espiritual que nadie, pero estar apercibido de que aún el poquito de agua tibia que me estaba cayendo en el lomo es porque Dios, óyeme, porque estaba frío esta mañana. Entonces eso es comunión con Dios. Usted va andando en la carretera, todo va bien. Gracias Señor, te doy gracias por este día, por este viaje maravilloso que me estás dando. Está comiendo y la sazón de su esposa le gusta. Al que hombre, por supuesto, no va a tener una esposa, eso no va aquí. Pero le gustó lo que está comiendo, pues obviamente dele gracias a Dios. Y los que nacimos y vivimos en Cuba, cuando yo me estoy cepillando los dientes, digo, gracias Señor por este cepillo de dientes. Gracias por este dentrífico, pasta dental, como usted le llame. Usted sabe que en Cuba se nos quebraba el cepillo. Y agarrábamos y teníamos que derretirlo con fuego y volverlo a pegar. Aquí el dentista te dice, cuando tú veas ¿cómo se llama eso? Los filamentos medio doblados, o antes, o para los 3 meses, tienes que botarlo porque ya no sirve. Muchacho, en Cuba un cepillo de dientes era para el hijo, el nieto y el bisnieto entonces hay que darle gracias a Dios por todo. Señor, gracias por el cepillo de dientes, gracias por la pasta, gracias por el agua tibia que sale. Porque allá no había agua tibia. Allá había que bañarse con agua fría. Todo el tiempo. Y allá hace frío también, ¿sabe? Hay lugares en Cuba que hay escarcha en la caña de azúcar, en las hojas, en las hojas del tabaco se hacía escarcha también.
Yo no sé si ahora que el infierno está ahí más y hay más calor por el comunismo maldito ese que hay allá. Pero bueno, entonces, cuando hablamos pues cuando estamos hablando de comunión con Dios, mira hermano, cuando hablamos de comunión en el matrimonio no se trata solamente cuando nos sentamos formalmente a tener una conversación, marido y mujer. En el matrimonio nos comunicamos, hermanos, nos comunicamos por medio de palabras, nos comunicamos por medio de gestos, por expresiones faciales, nos comunicamos inclusive por nuestro silencio. ¿No ha notado usted en los que llevamos mucho tiempo casados, ya 43 años y contando, para la gloria de Dios, con mi esposa, los que llevamos tantos años casados, ¿no ha notado usted que a veces uno empieza la frase y el otro la termina? Y uno va a decir algo y la esposa termina la frase. ¿Por qué? Bueno, porque llevamos muchísimo tiempo juntos y ya casi que pensamos iguales. ¿No sería maravilloso ese tipo de comunión con Dios? Que usted sienta en su mente bueno, sería maravilloso que Dios nos hablara audiblemente, pero que sienta usted esos improntos del Espíritu, que sienta usted esa vocecita interna, no vocecita porque la voz del Espíritu no es vocecita, pero quiero decir que Él internamente nos esté diciendo lo que quiere, o la voz del Espíritu consolándonos cuando estamos en situaciones difíciles, o aumentándonos el gozo cuando estamos gozosos, porque Él está siempre en nosotros. ¿No dice el himno que dice que Él nos aumenta el gozo? Amén, gloria a Dios. Así que ahí vemos, es algo maravilloso poder disfrutar de esa comunión con Dios. La mayoría de las personas, cuando leen ese texto donde dice orar sin cesar, se frustran y dicen, bueno, ¿y qué voy a hablar yo con Dios todo el día? ¿Qué le voy a pedir a Dios el día entero? Bueno, no, es que ese es el concepto equivocado que existe de la oración. La mayoría de la gente cree que la oración es para pedirle cosas a Dios, pero la oración es para tener comunión con Dios. Tener comunión con Dios. Y vamos al próximo, para que no se nos enfríe el pavo. Verso 18 dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí debemos hacer, pues como aclaré hace un rato, una importante distinción. Pablo no está diciendo demos gracias, es decir, él dice que demos gracias en toda circunstancia, no por toda circunstancia. Es decir, demos gracias en todo, pero no por todo. Por ejemplo, no podemos dar gracias por las injusticias que vemos en el mundo. No podemos dar gracias por las tragedias. No podemos dar gracias por los asesinatos. No podemos dar gracias por ninguna de esas calamidades, enfermedades, muertos en la familia, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, en medio de todas esas calamidades, sí podemos dar gracias porque sabemos que somos amados, que estamos seguros en la mano todopoderosa de Dios. Tenemos miles de razones por las cuales dar gracias a Dios. Independientemente de cuánto nos acecha el diablo, nosotros tenemos promesas segurísimas y garantizadas por Cristo de que estamos guardados. Y en medio de la tormenta nosotros podemos estar dando gracias, Señor, porque sé que soy tuyo. Mire, por ejemplo, en Romanos 8, del verso 30 al 39, la Escritura dice que ninguna cosa creada, incluyendo al diablo, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Juan 6:39 dice, nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. En Filipenses 4:19 dice que aun cuando estemos en aprietos, Dios es tan fiel que, y mire las reservas de Dios, ¿dónde están? Que Él suplirá todo cuanto nos falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cuando dice riquezas en gloria en Cristo Jesús, está de antemano diciendo que no hay límites. No hay límites para nosotros, o mejor dicho, para Dios. En Filipenses 1:6, como dijimos hace un rato, Dios da promesa de completar, hermano y hermana, la obra que Él comenzó en usted. No permita que el diablo le meta cosas raras en la cabeza, lo desanime, lo descualifique, porque es decir, el diablo es un experto en descualificarnos.
y hacernos creer que no servimos para nada. Y peor aún, que Dios dejó de amarnos y que Dios se olvidó de nosotros. Dios nunca se olvidará de usted. Lo que Él comenzó en usted, Él lo va a llevar a la perfección al día de Cristo. Unos van más rápido y otros más lento, pero todos, hay un himno bautista en inglés que dice que a unos Dios los pasa por el desierto, a otros por las aguas, a otros por fuego, pero a todos nos pasa por la sangre de Cristo. Y esa es la que nos limpia de todo. Aleluya. Entonces, si meditamos en estas verdades y promesas, si las atesoramos en nuestro corazón, seremos capaces de dar gracias a Dios, no por todas las cosas, pero en medio de todas las calamidades, en medio de todos los problemas, seremos capaces de dar gracias a Dios porque Él nunca nos abandonará. Entonces, hermano, el fin de todo el argumento es, si nos enfocamos en las circunstancias, sean buenas o sean malas, nos van a desenfocar del Señor Jesucristo. Recuerde que Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor. Ese es el enfoque, Él es el blanco de nuestra divina vocación. Entonces, el Señor mismo nos advierte en su amor y misericordia que nuestro peregrinar en esta tierra no va a ser fácil. Él dice allá en Juan, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces podemos dar gracias a Dios basados en esa promesa. La clave, hermano, con estos 3 mandamientos, lo repito, es que en el momento que usted comience a cumplir uno de ellos, ese mandamiento lo va a llevar a cumplir el otro. Cuando usted comience a orar sin cesar, es decir, a vivir en comunión con Dios, usted experimentará cómo el gozo del Señor le fortalece a usted para enfrentar las pruebas de esta vida. Y al verse usted enfrentando las pruebas de esta vida desde una perspectiva diferente, no quejándose como yo me quejo, sino, es decir, reconociendo que hay algo diferente, que no es usted, que es el que mora en usted. La Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No todos mis caprichos, no todos mis antojos, sino todo lo que está dentro de la perfecta voluntad de Dios para mi vida. Todo eso es lo que yo puedo en Cristo que me... Amén, hermano. No es que ahora a usted se le antojó de ir a la cima del Everest porque quiere, pues, qué sé yo, estar en el libro de los que han subido a esa montaña y dice, yo voy a subir allá porque Jesús me fortalece. ¿Qué tal que resbale y nunca lo encuentren más nunca en un abismo de hielo? No. Este verso promete que todo lo puedo, todo lo que en primer lugar glorifica al Padre y en segundo lugar está en su perfecta voluntad para usted y para mí. Y si esa es la voluntad de Dios, yo lo puedo porque Cristo me va a fortalecer para que yo viva la voluntad de Dios Padre. Para eso Él vino aquí a librarnos de nuestros pecados, para hacernos capaces de vivir entonces para Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener comunión con Dios, y esa comunión con Dios comienza a producir por medio del Espíritu Santo esa seguridad, ese gozo. En nosotros vamos entonces a ser capaces de dar gracias a Dios, porque es algo que emana de un corazón agradecido. La gratitud a Dios es algo que emana, no es de labios para afuera, emana de un corazón agradecido a Dios. Entonces, amados, estos mandamientos no son imposibles, porque si fueran imposibles, Dios no lo pusiera ahí. Son difíciles, pero no imposibles. Y con el poder del Espíritu Santo seremos capaces de vivirlos y practicarlos diariamente. Si determinamos trabajar en estas áreas de nuestras vidas, hermanos, experimentaremos que nuestro Señor Jesucristo se hará cada día más real, más precioso para nosotros, más poderoso en nosotros, y entonces las pruebas de esta vida serán menos devastadoras para nosotros. Vamos a estar en pie, amados, y propongámonos ser hombres y mujeres agradecidos de Dios. Es decir, que nosotros vivamos esa voluntad de Dios, dando gracias a Dios como Él merece. Entonces, comencemos aquí. Estemos siempre gozosos, pero no hipócritamente, sino confiando o en la realidad de que Jesús es quien es el centro de nuestro enfoque. Oremos
sin cesar, es decir, vivamos en comunión con Dios y seamos agradecidos a Dios, porque sobran razones para ser agradecidos a Dios. Una vez más me dirijo a usted, amigo o amiga, que nos ha concedido esta bendición de poder compartir con usted, y hermanos también, pero especialmente a amigos que no conocen al Señor. ¿Quién no quiere vivir todo el tiempo gozoso? ¿Quién no quiere tener comunión con Dios? ¿Quién no quiere ser una persona agradecida a Dios y agradecida a nuestro prójimo, a nuestros padres, a nuestros familiares? Pues todo el mundo, sobre todo si usted ha estado escuchando el mensaje porque tiene ese interés, o mejor dicho, porque el Espíritu Santo está trabajando en su vida, lo está trayendo a los pies de Cristo. Para usted poder cumplir con cualquier mandamiento de la Escritura, para usted vivir en el gozo del Señor Jesucristo, para usted tener comunión con Dios Padre, para usted ser una persona agradecida, genuinamente agradecida, usted necesita nacer de nuevo, porque solo por medio de la redención en la sangre de Cristo, por la morada del Espíritu, nosotros seríamos capaces de vivir la palabra de Dios. Y yo le invito que usted pues reconozca que es pecador o pecadora e reciba a Jesús. La Biblia dice que tenemos que recibirle y también confesarle como único Señor y Salvador personal. Dígale: Señor Jesucristo, yo te recibo hoy y te confieso como mi único Señor y Salvador personal, y te doy gracias por dar tu vida para salvar la mía. Gracias por venir a salvarme de mis pecados y de la justa ira venidera. Límpiame, Señor Jesús, con tu sangre preciosa, y que tu Espíritu Santo venga a morar en mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, y que yo viva para ti de aquí en adelante, glorificando tu nombre. Si usted ha hecho esa oración conmigo, hay un número telefónico en la pantalla. Por favor, llámenos y nos daría mucha alegría poder compartir eso con usted. Y para los que estamos aquí y hermanos que también nos están viendo, hermanos, yo sé que estamos con la mente en que hay que ir para allá, que está la comida servida, pero Dios tiene siempre un alimento muchísimo mejor que la comida física. Y esto es muy serio. Nosotros hacemos bromas, pero es muy serio. De verdaderamente vivir la palabra de Dios no es fácil. Pero tenemos delante de nosotros un ejemplo maravilloso hoy de que si nosotros nos proponemos vivir uno de estos mandamientos, tenemos la garantía por el Espíritu mismo de que los próximos mandamientos que siguen en cadena, que siguen manifestándose o a través de nuestras vidas, viviéndolos, será más fácil vivirlo. Cuando hablamos de mandamientos, mucha gente se confunde y cree que solamente son 10 mandamientos, pero en el Nuevo Testamento solamente hay 1054 mandamientos. 1054 mandamientos. Te dirá, pero ¿cómo voy a ser capaz de vivir 1054 mandamientos si los 10 primeros no soy capaz de vivirlo? Propongámonos vivir sometidos al Espíritu Santo. Eso es todo lo que Dios quiere, que obedezcamos al Espíritu Santo, y Él nos guiará por este camino glorioso hasta el día del Señor Jesucristo. Dice que Él nos perfeccionará hasta el día glorioso de Cristo. Él es el que se encargará de presentarnos como una novia bien vestida para las bodas del Cordero. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor amantísimo Padre, te damos gracias porque nos has amado tanto al extremo que diste a tu Hijo, no negaste ni siquiera a tu propio Hijo. La Escritura